aquí en la presentación del arte del engaño. Gracias al Instituto Confucio por acogernos, y en especial a Lidia, que ha coordinado todo el evento. Estamos realmente muy ilusionados de estar aquí en el Instituto Confucio, porque tanto a Daniel como a mí somos apasionados de China y especialmente de Confucio. Confucio era un hombre que para él aprender y transmitir la cultura era fundamental. De hecho, se cuenta que Confucio, cuando caminaba en medio de dos personas, había una persona que no sabía nada y otra persona que sabía mucho. Él aprendía de las dos personas. De la persona que sabía aprendía lo que había que hacer, y de la persona que no sabía lo que no había que hacer. A mí en particular me gusta mucho una frase de Confucio que dice: estudiar sin pensar es inútil y pensar sin estudiar es peligroso. Daniel, en este libro, ha estudiado mucho y ha pensado mucho. Ha pensado sobre lo que ha estudiado y ha estudiado acerca de lo que ha pensado. Pero de esto hablaremos un poquito más adelante. Antes me gustaría también presentar un poco a Daniel, porque Daniel es una persona muy rara. Es bastante difícil de clasificar, además no le gusta que le clasifiquen, no pertenece a ningún grupo, ninguna tendencia ni escuela filosófica, es un pensador libre. Ha sido muchas cosas, ha sido guionista, director de televisión, periodista, profesor de literatura, creatividad, guión y dirección. Además es un adicto al juego, pero no al de los casinos, sino a los juegos de mesa, y es campeón invicto de pulso gitano, que luego veremos porque tiene mucho que ver con la estrategia este título. Y bueno, sobre todo yo creo que es escritor. Y como escritor, ha publicado muchos libros, entre ellos, como decía Lidia, ¿Nada lo que es? No. Nada es lo que es, que fue premio Ensayo Ciudad de Valencia, y Recuerdos de la Era Analógica, una antología de cuentos de ciencia ficción. En el mundo del guión ha publicado Las paradojas del guionista, El guión del siglo XXI, El espectador es el protagonista. Y bueno, para Ariel publicó No tan elemental como ser Sherlock Holmes, y ahora nos sorprende entrando en el mundo chino con El arte del engaño. Así que la primera pregunta es ¿por qué El arte de la guerra del maestro Sun y por qué este libro? Bueno, pues más o menos la razón por la que ahora he ido a China, que era una deuda pendiente, ¿no? Como decía también Lidia, tengo varias pasiones, una de ellas es Grecia, el mundo greco-latino, y otra es China, ¿no? Y después tengo la mitología, la ciencia, por ejemplo, pero estas son de las más fuertes y tenía esta deuda con China. Pero sucedió casualmente, en realidad, no sucedió de una manera premeditada, sino que después de escribir después de escribir No tan elemental, como es Sherlock Holmes, pues hablé con mi editor en Ariel, con Francisco Martínez Soria, y pensamos en qué libro podíamos hacer nuevo. Me dijo: ¿qué tienes? ¿Qué te interesa? Yo tengo bastantes libros escritos ahí guardados para ir publicando poco a poco, y entonces le comenté varios títulos. Hablamos, por ejemplo, de creatividad, ¿no? Que es La musa en el laboratorio, que también se va a publicar, y al final le dije: bueno, también podría ser sobre China, ¿no? China es un tema que me interesa mucho. Le propuse precisamente acerca de Confucio, hacer una especie de viaje por la China antigua con Confucio, a la manera de un libro que está publicado en Ariel, que es sobre Homero, viajando con Homero, ¿no? Pues viajando con Confucio y conocer esa China antigua, y otros títulos chinos. Y al final dije: y también podría ser El arte de la guerra, que es un título muy interesante, y eso le encantó, le pareció muy bueno publicar ese libro. En Ariel me dijo que además les faltaban libros chinos y que querían ampliar precisamente su catálogo de libros chinos, y pues ahí surgió. Y además a eso se une que Ana, tú, estudias chino y estaba estudiando chino clásico, y he dado varios años también con el chino clásico, y era la oportunidad perfecta para dar un paso, porque como la mejor manera siempre de progresar en los estudios es hacer algo práctico también, ¿no? Entonces ahí le metí a Ana en la aventura también de traducir El arte de la guerra, porque ya que iba a ser un libro sobre estrategia, pues con el mayor estratega de todos los tiempos, pues las dos cosas juntas, pues ahí sí salió más o menos. Ese fue en una presentación de uno de los libros de Daniel, El elogio de la infidelidad, una historiadora dijo de Daniel que era chispeante y demoledor. Y según abrimos El arte del engaño, lo primero que vemos es que dices que el maestro Sun no es chino. Sí, efectivamente. Un poco... Bueno, esta historiadora, que está jubilada, precisamente leyó El elogio de la infidelidad y me dijo: eres chispeante y demoledor, y lo que pasa es que me has convencido. Me he dado cuenta de que toda mi vida me he equivocado siendo fiel, ¿no? O sea, que en el libro la convencí para ser infiel, aunque ya estaba jubilado, y dijo: no lo puedo aprovechar como lo habría aprovechado hace unos años, ¿no?
Y bueno, pues entonces parece raro, ¿no? Que justo el libro del estratega chino más famoso de todos los tiempos resulte que este estratega no es chino, ¿no? Pero es así. ¿Por qué? Enseguida se explica y no es tan extraño, ¿no? Hay dos hipótesis acerca de cuándo pudo vivir el autor del arte de la guerra, ¿no? No se sabe quién es exactamente el autor, no se sabe cuál es la época. Hay dos fundamentales, dos épocas sobre todo fundamentales. Una es hacia el año 500 antes de nuestra era, y eso es una época que se llama primaveras y otoños en China. Y después hay otra época que es hacia el 340, entre el 340 y el 270, también antes de nuestra era, que es la época de estados, es parte de la época de estados combatientes. En esos dos rangos de fechas se mueve más o menos el autor, según las hipótesis, ¿no? Y entonces, en uno o en otro caso, resulta que China no existía. China fue fundada, unificada o creada por el primer emperador, Shi Huangdi, ¿no? Al que todos conocemos ahora por los guerreros de terracota, ¿no? Los guerreros de terracota que todavía protegen su tumba, porque la tumba está sin abrir, estamos muchos impacientes porque la abran algún día y revelen todos los maravillosos tesoros que debió guardarse el emperador consigo, ¿no? Pero están ahí, se han visto los guerreros que la protegen, pero una tumba que no se abre por una razón curiosa, que es que resulta que se ha detectado que, tal como contaban las leyendas, está llena de mercurio, porque se dice que el emperador reprodujo todo su imperio bajo tierra y que ahí están los ríos de China hechos con mercurio. Y el mercurio es muy tóxico, tremendamente venenoso y da mucho miedo entrar. También da miedo que la combinación de mercurio, oxígeno, etcétera, tal, de pronto se destroce todo lo que hay dentro y perdamos todas esas riquezas, ¿no? Por lo cual sería una tragedia. Y entonces, bueno, pues están esperando, tendrán que entrar con escafandras, etcétera, hasta poder llegar ahí a esos tesoros que espero que sigan y que los ladrones de tumbas no se hayan anticipado y se los lleven antes de tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en cualquier caso, sea en el 500 antes de nuestra era o hacia más o menos el 300, con diversas hipótesis, China no existía y entonces, pues, el maestro Sun es tan chino como, digamos, como Séneca es español, ¿no? Séneca es como mucho cordobés y podemos decir hispano, como mucho, ¿no? Por Hispania y tal, ¿no? O como San Agustín, pues es tunecino, pues claro, no es tunecino. Lo que hoy es Túnez vivía San Agustín, pero en ese sentido, ¿no? China no existía. Él vivió en una época que se llama Zhou, la época Zhou, antes de que China se unificara, y entonces él es Zhou, pero no es chino. Como tal. No sabemos en qué momento ha sido escrito, pero también hay una incógnita sobre el autor. No se sabe si fue el maestro Sun el autor del arte de la guerra. Sí, claro, el maestro Sun, sobre todo no sabe quién es el que se esconde bajo este seudónimo, ¿no? Maestro Sun, veréis que está escrito Sun Zi, no sé si aquí llega a estar escrito en algún lado, con ZI. Antes se escribía TZU, antes era TZU, pero se pronuncia igual, Sanse. Yo lo pronuncio peor que Lidia, de luego, no sé chino para pronunciarlo bien, ¿no? Y el tse, este quiere decir maestro, ¿no? Entonces el maestro Sun, igual que Lao Tse, pues es el maestro Lao, ¿no? O el viejo maestro incluso podría ser, ¿no? Pues Lao es viejo, ¿no? Si me equivoco, ¿no? Y bueno, pues entonces no se sabe quién se esconde tras este seudónimo o este apelativo, ¿no? Y ya digo que hay como esta teoría, por ejemplo, en la del 500 antes de nuestra era, se sospecha, bueno, hay una hipótesis bastante extendida, gracias al que se considera el mayor historiador chino, que se llama Sima Qian. Entonces este habla de un tal Sun Bu. Dice que existió una estratega que se llama Sun Bu, que este estratega vivió hacia el año 500 antes de nuestra era y que estaba retirado como en una cueva, fuera del mundanal ruido, etc. Y entonces un rey de un reino que se llama Wu también, pero no es el mismo carácter, aunque lo parezca, ¿no? En chino tiene esta dificultad, es muy polisilábico, ¿no? Muy semántico, muchos sentidos. Polisémico. Polisémico, exactamente, ¿no? Cada carácter o cada sílaba tiene muchos significados diferentes. Y entonces este rey, que se llama Helu, llamó al estratega, el estratega le contó su libro, que era un libro de 13 capítulos, y le gustó muchísimo, ¿no? Y le dijo, ¿no puedes hacer una demostración de esta estrategia que tú tienes, cómo funciona una cosa práctica aquí en el palacio? Y el Sun Bu le dijo, lo puedo hacer con tus concubinas, ¿no? Bueno, pues fantástica idea, con las concubinas vamos a hacer el arte de la estrategia. Llamaron como a 300 concubinas, las organizó en 2 batallones. Al frente de cada uno de los batallones puso a una de las favoritas del rey Helu. Y entonces empezó a organizarlas con tambores, empezó a dar instrucciones militares, etc. Y resulta que las concubinas pues se reían, hacían bromas y no seguían para nada la disciplina militar. Y entonces, pues en un momento dado, el maestro Sun, este Sun Bu,
se enfadó y dijo, bueno, cuando se repiten las normas una, dos o tres veces y no se entienden, la culpa es del general, pero cuando ya se han repetido suficientes veces para que se entienda, la culpa es de los soldados. Por lo tanto, y sobre todo de los lugartenientes, así que les corten la cabeza a los 2 lugartenientes de cada uno de los batallones. En ese momento, el rey Gelu, que estaba viendo todas las operaciones militares desde un balcón, dijo, no, por favor, no les corten la cabeza, dijo, porque mi comida sabría menos dulce, dijo el rey Gelu. Pero dijo, en el campo de batalla el que manda es el general, esta es una de las normas precisamente del arte de la guerra, y dijo, y si yo digo que hay que cortar la cabeza, se corta, y se cortó la cabeza a las 2 concubinas. Y a partir de entonces lo hicieron todo perfecto, ¿no? Todas las operaciones militares, las que quedaron, lo hicieron perfecto. Muestra otro de los aspectos del arte de la guerra, que es la disciplina. Bueno, pues esta es una hipótesis, que podría ser este tal Sun Bu del reino de Bu, que vivió hace el año 500 antes de nuestra era, ¿no? Y después en el otro, hacia el 300, pero hay otros personajes que podrían ser también, no está claro que sea este. La otra hipótesis nos lleva hacia el 300 más o menos, y se habla de un tal Sun Pin, y este Sun Pin decía que era descendiente del maestro Sun, pero se sospechaba también, se llama Sun Pin, es el mutilado, porque perdió las 2 piernas porque su enemigo le puso una trampa y le cortó las 2 piernas, y él se salvó fingiéndose loco, estuvo viviendo entre los cerdos, alimentándose de la comida de los cerdos durante mucho tiempo, etc., hasta que consiguió escapar de ese lugar y vengarse de su enemigo, de Pan Yuan, ¿no? Y se consiguió vengar. Este es otro candidato, porque durante mucho tiempo se dijo que este presumía de haber escrito su propio arte de la guerra, pero se sospechaba que en realidad no lo había escrito su arte de la guerra y que lo que había escrito era el arte de la guerra que conocemos. Un descubrimiento reciente, y tenemos aquí esto es mucho más complejo, pero lo he sintetizado mucho, un descubrimiento reciente en una tumba en Jinchuesan ha descubierto el arte de la guerra que conocíamos desde siempre y al lado, en esa misma tumba, el arte de la guerra de Sun Pin. Y se ha demostrado que sí que existían 2 artes de la guerra diferentes y que por tanto pudiera ser que Sun Pin hubiese escrito los 2, pero sí que hay un libro por el propio Sun Pin bastante diferente del arte de la guerra que tenemos, aunque con ciertas semejanzas y un estilo semejante. Bueno, como os podéis imaginar, el proceso de escritura ha sido bastante complicado y Daniel tiene la cualidad de hacerlo complicado, sencillo y entretenido. Intento, vamos, una de las... No sé si siempre lo consigo, pero intento, sí. Entonces, por ejemplo, una de las licencias que ha tenido en el libro es que ha puesto una tragedia de Shakespeare. Sí, he puesto una tragedia shakespeariana para contar precisamente esta historia que os he dado algunos datos de Sun Bu, pues lo he contado en forma de tragedia shakespeariana en 5 actos, ¿no? Entonces he dividido en 5 actos la guerra entre los 2, sobre todo entre el reino este de Bu y sus 2 grandes rivales, que es un reino que se llama Chu y otro que se llama Yue, ¿no? Entonces he dividido en 5 actos esta guerra también porque me fui dando cuenta al investigar, precisamente al ir sabiendo más y más datos, de que realmente tenía todos los ingredientes de lo que llamamos una tragedia shakespeariana. Tiene consejeros traidores, ¿no? Tiene consejeros que sin embargo son fieles, pero que por un soborno son llevados hasta el suicidio, se tienen que suicidar. Este consejero es muy interesante, Bu Zixu, del que se dice que a lo mejor fue el autor del arte de la guerra también. Este hombre, cuando se tuvo que suicidar por una traición, a pesar de que estaba aconsejando bien a su soberano, dijo que le sacasen los ojos y los pusiesen en lo alto de la muralla del reino de Bu para ver las tropas del reino enemigo cuando entrasen en la capital, para no seguir sus consejos, ¿no? Después el reino enemigo precisamente vivió como esclavo del rey y cada día tomaba de un saco de hiel, tomaba hiel amarga para acordarse de que se vengaría algún día. También está allí una de las 4 mujeres más hermosas de la historia de China, que mandaron a un rey para pervertirle y que se olvidase de la guerra y se debilitasen en este aspecto. O sea que digamos que tenía realmente todos los ingredientes de una tragedia shakespeariana realmente muy, muy interesante. Y entonces pues, lo he contado así, de esta manera, para que sea más entretenido y creo que más o menos lo es, ¿no? Bueno, has escrito un libro de casi 500 páginas, y me gustaría que intentaras definir qué es la estrategia. Muy difícil. Digamos, esto es todo el libro sobre la estrategia, pero ¿qué pasa con la estrategia? Es uno de esos términos, quizá como todos los términos. Yo soy, de hecho, bastante contrario a las definiciones, como el filósofo de la ciencia Karl Popper, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces las definiciones sirven para entendernos, pero no hay que tomarlas de manera dogmática, ¿no? Y con la estrategia sucede que cuando lees el libro de estrategia, muchas veces ves que se dan estupendas definiciones de la estrategia, diferenciándola de la táctica, diferenciándola de la gran estrategia, de la logística, etcétera, de diversos aspectos. Pero luego cuando vas a los verdaderos expertos en estrategia, ves que confiesan y dicen
la verdad es que no es del todo fácil distinguir dónde empieza la táctica y dónde empieza y dónde la estrategia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí me gusta, de todas maneras, una posible definición de la estrategia sería bastante sencilla, sería cómo conseguir aquello que deseas utilizando los medios más inteligentes, ¿no? No utilizando, por ejemplo, la fuerza, sino utilizando, digamos, los métodos más inteligentes para conseguir lo que deseas. Esa no es mala definición. También me gusta, no sé si la podemos encontrar aquí, de la definición que da el poeta uruguayo Mario Benedetti, ¿no? Mario Benedetti tiene un poema que se llama Táctica y Estrategia, ¿no? Precisamente, ¿no? Y en este poema pues habla de táctica y estrategia en el terreno amoroso, no en el terreno de la guerra, etc. Dice Benedetti: mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Esta sería una distinción. Como veis, la estrategia es de más amplio aliento y hay que esperar a que se produzcan las circunstancias adecuadas pero hay que estar preparado para que ese día que ella le necesite, él esté allí, precisamente, ¿no? Y le pueda dar lo que ella también necesita en ese momento, ¿no? Sería una buena definición esta. Entre táctica y estrategia son dos de los conceptos básicos, ¿no? Pasando a una de las frases del maestro Sun, que dice: el general es un verdadero adivino. ¿Estamos ante un libro de magia o más bien, como hablas en tu libro, es que estamos en una época axial? Sí, bueno, precisamente, ¿no? El arte de la guerra, una de las cosas que intento hacer en el libro, que hemos intentado los dos también en la parte comentada del arte de la guerra, es deshacer muchos equívocos acerca del arte de la guerra, de cómo se ha promocionado muchas veces, místico, mágico, un taoísmo demasiado exagerado, etc. Sobre todo eso se habla en el libro. Pero precisamente dice la época axial, ¿no? La época axial, no sé si conocéis ese término, supongo que muchos lo conocéis, que es el creado por Karl Jaspers, seguramente lo pronuncio mal porque es un nombre alemán, Karl Jaspers, algo así. Y entonces Karl Jaspers decía que se había producido en la historia de la humanidad, entre el año 800 y 200 antes de nuestra era, una especie de explosión del pensamiento, ¿no? Una especie de explosión del pensamiento, para él más importante que el descubrimiento de la rueda, del fuego o la agricultura, ¿no? Que ahora está muy de moda con el bestseller de Noah Harari, ¿no? De Harari, que se llama Sapiens, ¿no? Pero dice, no, se produjo una explosión del pensamiento que es el descubrimiento de la razón. De pronto se descubrió la razón, se descubrió las relaciones de causa y efectos, la observación, etc. Y esto, lo que dice a Jaspers, es que se había producido en varios lugares del planeta al mismo tiempo, en estos 600 años, después de una historia de millones de años y cientos de miles de años del Homo sapiens. Y dice, se produjo en Grecia, se produjo en el mundo hebreo, que es considerado occidental, es una exageración, considerado occidental del mundo del Antiguo Testamento, digamos, y se produjo en la India y en China, ¿no? A esto se podría añadir Persia y se podría añadir Asiria, por ejemplo, donde tenemos la mejor versión del poema de Gilgamesh, que es la primera obra de la humanidad. La mejor está en Nínive, por esas fechas, ¿no? Aunque hay otras anteriores. Y entonces se produjo una explosión de pensamiento, que es eso, el descubrimiento de que las cosas se pueden entender, de que la naturaleza tiene sus leyes y que esas leyes se pueden buscar y que además se pueden descubrir. Y si usan la observación y también usan la escritura para registrar los hechos, pues puedes hacer comparaciones, puedes desarrollar la lógica, en fin, un mundo maravilloso de descubrimiento, ¿no? Y eso se produjo, y a lo mejor incluso en América, porque ahora se están descubriendo muchas cosas de tiempos premayas, de estas fechas que estoy diciendo, 800 a 200, y van a reescribir también la historia de América, ¿no? Jaspers decía que había sucedido un poco sin que hubiese comunicación entre unos y otros. Ahora sabemos cada vez más y últimos descubrimientos muestran que las culturas han estado más relacionadas de lo que se ha creído y que seguramente hubo más contacto del que sabemos entre China y Grecia, etc., ¿no? Pero bueno, se produjo esta explosión de pensamiento y el maestro Sun pertenece a esta época. Precisamente es un adivino, no porque adivine como los otros adivinos, que en realidad son unos farsantes, ¿no? Y que en realidad pues ya en esa época se empezó a descubrir que los adivinos eran unos farsantes, y de hecho hay textos de la época Zhou que dicen que el adivino que pronostique algo y no se cumpla le cortan la cabeza, directamente está ahí puesto. Incluso anteriormente, en la época Shang, la primera dinastía muy lejana China, más allá de 1200 antes de nuestra era, hay unos oráculos que se han encontrado en caparazones de tortuga, bueno, en la parte interior, que se llama plastron, la tripa de la tortuga, y en huesos, y en esos de vez en cuando hay comprobaciones. Bueno, aquí se comprobó si se había cumplido o no se había cumplido lo que había dicho el adivino, ¿no? Digamos, los adivinos se empezaron a ver un poco en dificultades, ¿no?
Y sin embargo el maestro Sun lo que hace es adivinar de verdad. Realmente lo que él hace es conocer, investigar, conocer la situación. Supongo que luego veremos los espías, ¿no? Tener espías informadores que te cuentan lo que hay, y entonces claro, pues sí que conocen mejor el futuro. Es un verdadero adivino en ese sentido, no en un sentido mágico, místico, sino de conocimiento de la realidad, ¿no? A ti te gustan mucho las paradojas. Sun Tzu utiliza paradojas, como por ejemplo esta frase que tenemos en la traducción, que es muy famosa. Por lo tanto, 100 victorias en 100 batallas no es lo más excelente, sino vencer al enemigo sin luchar. Además, esta frase la tuiteó Donald Trump. Sí, efectivamente, es una de las frases de Donald Trump en su Twitter, este famoso Twitter que tiene Donald Trump, que va poniendo cosas. Pues Donald Trump es un lector del arte de la guerra desde hace muchos años, ya intentó inventar el libro en uno que tenía que se llama El arte de la negociación, ¿no? Como el arte de la estrategia, pues el arte de la negociación, y puso en su tweet precisamente: el arte supremo de la guerra consiste en someter al enemigo sin luchar, Sun Tzu, ¿no? Ahí lo tiene claramente Donald Trump. Esperemos que siga así y que no haga ninguna guerra cruenta de ejércitos que se enfrentan unos a otros, y todo esto lo siga haciendo con estas extrañas negociaciones que hace con Kim Il-jung y todo esto, con Corea, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues sí, esta es una de las frases del maestro Sun que tiene su explicación, ¿no? El arte de la guerra del maestro Sun evidentemente es un tratado militar. Hay quien lo ha considerado que es un tratado pacifista, pero eso me parece una exageración. No creo que se pueda considerar de ninguna manera un tratado pacifista. Pero tampoco es un tratado sangriento, ¿no? Tampoco promueve la sangre, el crimen, las guerras cruentas, etc. Y precisamente dice lo mejor es ganar la guerra sin luchar. Después de eso lo mejor es deshacer los planes del enemigo, deshacer las alianzas del enemigo, atacar a los ejércitos, y ya en último lugar pone a atacar ciudades. Lo que considera peor de lo peor es atacar las ciudades. Según parece, o es una sospecha que podemos tener, en la época del maestro Sun, sea una o la otra de estas que he dicho, precisamente había un estratega pacifista, este sí que era pacifista, que se llamaba Mozi o Motze o Moti, y entonces este defendía ciudades. Era un hombre que hablaba del amor universal, ¿no? Frente al amor filial de Confucio, hablaba del amor universal a todas las personas, no solo a la familia, y entonces se especializaron en defender ciudades. Y me parece que debía ser bastante difícil conquistar una ciudad y atacar una ciudad, ¿no? Pero digamos que en este sentido el maestro Sun siempre intenta evitar reclutar grandes ejércitos, hacer grandes batallas, etc. Y va más bien por vencer de otras maneras, ¿no? Otra de las frases más famosas del maestro Sun es: conoce al enemigo y conócete a ti mismo y no serás vencido en 100 batallas, que también es la frase favorita de Mao Zedong. Esta es la frase favorita de Mao Zedong, efectivamente, ¿no? Y bueno, es como Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, pues esto es un poco más: conócete a ti mismo y conoce al enemigo, ¿no? Lo amplías un poco más y entonces no serás vencido en 100 batallas. Y lo mismo, es una idea que a primera vista, ¿no? Y yo creo que tú, al empezar a traducir el libro del arte de la guerra, ¿no? Yo creo que a ti te pasa un poco esto. Oímos estas frases y nos parecen como frases ingeniosas, brillantes, decimos, pero tiene algo detrás de esta frase, ¿no? Yo creo que te pasó, ¿no? Más o menos pensaba que era sencillo y casi una perogrullada, pero luego te das cuenta que no. Claro, digamos, oye la frase, claro, quien quiera conocer la estrategia y triunfar en la estrategia, etcétera, simplemente repitiendo frases, pues no va a ningún lado. Precisamente lo que se trata es de que esta frase está en todo el contexto del arte de la guerra, y el maestro Sun te da las herramientas, o te da muchas herramientas para precisamente conocerte a ti mismo, no engañarte a ti mismo, que es lo más fácil que podemos hacer, engañarnos a nosotros mismos, y conocer al enemigo, y te da todo tipo de métodos. Y el libro tiene, yo creo, el arte de la guerra, lo hemos descubierto en la traducción también, tiene mucha más coherencia de la que pensábamos. Hay un erudito chino que decía que el arte de la guerra era como las perlas de un collar sobre un plato. Están las perlas, pero no está el hilo que las une, ¿no? Y que eran como un poco deslavazadas, perlas de sabiduría sueltas. Pero yo creo que no, que vamos, lo que hemos visto traduciendo el libro, hemos visto mucho más coherencia de la que parece y muchas más relaciones internas entre los diversos capítulos, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Y realmente, pues digamos que todas estas frases se apoyan unas a otras, y al final todo el libro pues te da una sabiduría estratégica bastante importante, creo yo. Pasando a otro tema, ¿crees que existe una diferencia en la estrategia de Oriente con la de Occidente? Claro, esa es otra de las maneras en las que se ha comparado muchas veces el arte de la guerra
del maestro Sun y la estrategia occidental, no solo estrategia oriental, estrategia occidental. Evidentemente hay diferencias, ¿no? ¿Cómo no va a haber diferencias en una cultura tan rica como la China, tan llena de matices, con una historia tan larga? Pues sí, hay diferencias, pero igual que las hay también, hay que tener en cuenta, por ejemplo, entre la estrategia de Inglaterra y la estrategia de España, por ejemplo, en los tiempos de Felipe II. Los dos seguían estrategias muy diferentes y sin embargo, pues eran casi vecinos, ¿no? Digamos, ¿no? Y sí, hay diferencias, evidentemente, pero no tantas como se piensa. Cuando el arte de la guerra fue reivindicado en Occidente, fue por un hombre que se llamaba Basil Liddell-Hart, era un estratega que se llamaba Basil Liddell-Hart, y entonces él había visto la Primera Guerra Mundial le había parecido terrible, ¿no? La guerra de trinchera donde la gente moría millones y millones en enfrentamientos que siempre eran directos, a veces estaban ahí mucho tiempo hasta que se producía un enfrentamiento, pero estaban enfrente uno de otro, etc. Y dijo, tiene que haber una manera distinta, más humana de hacer la guerra, ¿no? Y pensó que en vez del ataque frontal napoleónico, atacando el punto neurálgico del enemigo, de Napoleón golpeando con toda la fuerza, después destrozando al enemigo, al ejército rival para que no se reagrupase, debía haber otra manera, y encontró en el maestro Sun, pues, inspiración, ¿no? Y entonces digamos que así se reivindicó el maestro Sun y se hizo famoso en Occidente, hasta el punto en que las academias militares se estudia al mismo tiempo que Clausewitz, que es el padre de la estrategia, o el más importante de la estrategia occidental, junto a Jomini, el barón de Jomini en su momento, ahora ya hay otros, ¿no? Y entonces se han enfrentado, ¿no? Como Oriente y Occidente, lo directo es Occidente y lo indirecto es Oriente y tal, pero no están así. Precisamente Basil Liddell-Hart, al recuperar el arte de la guerra de Sun Tzu, lo que dijo es que no es que los chinos y los occidentales luchasen de diferente manera, es que los chinos lo contaban. La diferencia era que los occidentales también lo hacían, pero no lo contaban. Decían que no había que mentir, pero mentían, eran hipócritas. Y digamos, es igual que con Maquiavelo. Maquiavelo no descubrió una manera nueva de hacer política. Maquiavelo lo que hizo fue aprender de lo que vivió con los Borgia, con los Medici, que le encerraron, que le torturaron, o sea, todas estas cosas del príncipe de Maquiavelo, él las aprendió en su propia vida y las hizo públicas. Al hacerlas públicas también les hace perder un poco de fuerza, porque claro, si están en secreto tienen más efectividad, ¿no? Y los chinos pues las contaron desde pronto, desde el maestro Sun por lo menos, contaron los trucos, ¿no? Digamos, sería como el mago que esconde los trucos y el mago que cuenta cuál es el truco, ¿no? Y no hay una diferencia tan brutal, ¿no? Así. Otra de las frases del arte de la guerra es: el enemigo tiene forma, pero yo no tengo forma. ¿Qué es esto de no tener forma? Claro, esto es una... recordáis lo de Bruce Lee, ¿no? Be Water, ¿no? Sé agua, amigo mío, ¿no? Ese famoso anuncio que sacaron de una entrevista de Bruce Lee. Entonces decía, sé como el agua, no tengas forma, adáptate al enemigo, adáptate a las circunstancias, sé fluido, etcétera, ¿no? Y bueno, claro, también puede sonar como sin forma, ¿no? Yo no tengo forma, etcétera, ¿no? Dice el maestro Sun, el Bruce Lee lo tomó de aquí del Tao Te Ching. Y entonces sí, pero sin forma no quiere decir que seas una especie de espíritu sin forma, lo que quiere decir es que no tienes una forma reconocible para el enemigo. Tu forma al enemigo, tu verdadera forma, la que realmente importa, no la conoce el enemigo, y además la escondes, la tapas, la ocultas de diferentes maneras para engañarlo, haces una forma confusa, por ejemplo, ¿no? Eso sería, ¿no? Y curiosamente con lo de Bruce Lee, lo del agua, que es una gran verdad, esto de ese fluido, adáptate a las circunstancias, etcétera, pero sin embargo el maestro Sun va más allá, dice eso, pero también dice una cosa, que quizás es más interesante, es que lo más importante en la estrategia es precisamente hacer que el enemigo se comporte como el agua, no tú, el enemigo. Si el enemigo se comporta como el agua y tú le pones un cauce y entonces él se desvía por el camino fácil y lo vas llevando por los caminos fáciles y por los cauces que tú le vas poniendo, en realidad conduces al enemigo a donde tú lo quieres llevar y entonces ahí le tiendes la emboscada, digamos, ¿no? O sea que precisamente está muy bien ser como el agua para ciertas cosas, adaptarse a circunstancias, etcétera, pero hacer que el enemigo sea como el agua muchas veces es más interesante. Tened en cuenta que el héroe nacional chino, junto a Juan Tío, el emperador amarillo, es Yu el Grande. Yu el Grande es un emperador mítico que desvió los ríos. Había unos grandes diluvios en China, unas grandes, tremendas inundaciones, y entonces el padre de Yu, que se llamaba Ku, intentó parar esas inundaciones y los intentó parar intentando con presas, deteniendo el agua, pero el agua rompía las presas y seguía inundándolo todo. Y entonces Yu lo que hizo fue empezar a desviar el agua. Le fue quitando la fuerza poco a poco en cada desvío hasta que ya perdió toda su fuerza y la condujo hasta el mar, ¿no? Y ese es el héroe nacional chino. Los chinos hablamos mucho de taoísmo, de no hacer, etcétera, pero los chinos han sido muy activos desde su prehistoria, ¿no? Ya han modificado la naturaleza constantemente, ¿no? Y el mapa de China ya, digamos, en el año 600 antes de nuestra era, había sido brutalmente modificado por los chinos. O sea,
a pesar de que solemos pensar que están fundidos con la naturaleza y así, ¿no? Digamos, ¿no? Antes os he comentado que Daniel es campeón invicto de pulso gitano. La curiosidad. ¿Has utilizado estrategias funcionales para...? Sí, bueno, tengo que decir que el pulso gitano es según unas reglas mías, más o menos, que no son las oficiales, porque después a mí me ha dicho, no, así no se hace el pulso gitano. Es esto de que juntan las dos manos y los dos pies y tienes que hacer que el otro mueva el pie del lugar donde está, ¿no? Precisamente aquí en Barcelona con mi hermano una noche estábamos haciendo allí unos pulsos gitanos, mi hermano y yo, y apareció un señor y dijo, yo quiero también, si puedo yo también hacerlo y tal, un señor así mayor y tal. Pero ya vi que este escondía algo, ¿no? Me parecía sospechoso, era muy modesto, decía, puedo tal. Pero ya en cuanto le di la mano vi que tenía una mano recia, seguramente era marinero, daba la impresión de ser alguien que había trabajado muy duramente y me dijo, pero no se hace así, se hace de otra manera y seguimos sus reglas, con sus reglas me ganó y con las reglas mías gané yo, ¿no? Digamos, o sea que, en fin, pero siguiendo más o menos las reglas establecidas por mí mismo, ¿no? Pues digamos que me he retirado invicto, me retiré invicto hace unos años, hice muchísimos combates, claro, parecerá poca cosa, pero si os digo que he vencido al 5 veces campeón del mundo de karate, que es español, ¿no? Y a su hermano, que solamente ha sido 2 veces, bueno, pues ahí ya tiene un poco de mérito. Es mi única presunción, no soy un presuntuoso, digamos, este es un capricho, un pecadillo, ¿no? Y bueno, sí, pues tiene el pulso gitano, tiene mucho del maestro Sun, no sé si yo lo adquirí a través de una lectura en la adolescencia del maestro Sun, o más bien de las lecturas de ese momento, fueron el escrito sobre las 5 ruedas de Miyamoto Musashi, que es un samurái japonés, un libro fascinante y que se basa mucho en el arte de la guerra, era un gran lector del arte de la guerra, y después del propio Bruce Lee, que su manual de Jeet Kune Do y todas estas de sus artes marciales y tal, y lo seguía, bueno, y por ejemplo, cosas que tienen que ver con el maestro Sun, que enseguida encuentras unas relaciones, las fintas, ¿no? Los falsos ataques, haces un falso ataque que en realidad no estás atacando, sino lo que quieres ver es cómo reacciona el enemigo, ¿no? Y cómo está situado, etc. Pero también el falso ataque lo puedes añadir con que guardes una parte de la fuerza, ¿no? Entonces lanzas la fuerza, pero te guardas un tercio de la fuerza. Cuando el enemigo piensa que ya se ha terminado tu fuerza, sin embargo te queda un tercio más todavía con el que está desprevenido, ¿no? Después también puede ser el aprovechar la fuerza del contrario, típico del jiu-jitsu y otras artes marciales, ¿no? Sobre todo gente muy corpulenta, muy impulsiva, pues simplemente te apartas y les dejas que sigan su camino, ¿no? Casi les conduces para que sigan su camino y se estrellen contra el fango, ¿no? Digamos así, por decirlo en un lenguaje muy bélico, ¿no? Y bueno, pues hay otras muchas, el sentido del equilibrio, yo intentaba también mantener el equilibrio que es fundamental en esto. Me acuerdo que lo hacía en el metro de Madrid hay una estación, que no sé si es la de Argüelles a San Bernardo de Bilbao, que tiene curva, ¿no? Es una estación difícil, no sé si mi hermana se acuerda, y entonces ahí empieza a ser a de sol y tal, y entonces sin agarrarte a las barras, pues mantenerte en equilibrio cuando el tren se mueve, etcétera, eso es un buen entrenamiento. Y no cuento más trucos porque, bueno, pues, aunque esté retirado hago partidos de exhibición, ¿no? Como los tenistas retirados, ¿no? Bueno, el maestro Sun habla de defensa y ataque, pero sobre todo habla de defensa. Y en el libro es un ejemplo que está muy bien sobre la Guerra de las Galaxias. Sí. ¿Puedes explicarnos un poco? Sí, no es la Guerra de las Galaxias de George Lucas, la famosa Guerra de las Galaxias de Luke Skywalker, etc., sino que es la Guerra de las Galaxias, algunos os acordaréis de la Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan. ¿No os acordáis de aquella Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, donde Ronald Reagan dijo en un momento dado, anunció al mundo, que iba a preparar un escudo antimisiles que iba a cubrir todo el territorio de Estados Unidos, una especie de campana protectora, de tal manera que cualquier misil que atravesase el espacio aéreo de Estados Unidos sería derribado, ¿no? Y entonces, claro, naturalmente, esto es una de las cosas que dice el maestro Sun, dice, debes hacerte invencible, ¿no? Inexpugnable, pero no puedes garantizar que el enemigo lo sea, pero debes garantizar tu invencibilidad. La del enemigo dependerá de que cometa errores, pero la tuya la puedes garantizar. Y entonces los soviéticos, cuando vieron que Estados Unidos podía construir una cúpula que se protegiese de todos sus misiles, entraron en pánico. Claro, dijeron, no nos ataca con un arma muy poderosa, sino que nosotros lo que pasa es que no podemos atacarle, no podemos tomar represalias en caso de que sí que nos ataque él, porque va a estar perfectamente protegido. Mandaron a todos sus espías a investigar, a ver qué pasaba con esto del escudo antimisiles, buscar por todos lados para poder copiarlo y tal, y no encontraron nada. Es por primera vez los Estados Unidos, porque normalmente eran muy permeables al espionaje, por primera vez lo han escondido también, que no hemos encontrado absolutamente nada, ¿no? Se iniciaron todas las negociaciones
de Helsinki, todos aquellos acuerdos, etcétera. Y esto fue uno de los factores que hizo que los soviéticos dijeron no podemos afrontar una nueva carrera armamentística, y esto precipitó el final del bloque soviético. De hecho, y toda la caída del muro de Berlín, etcétera, fue un poco provocada, entre otras causas, por este asunto, ¿no? La economía rusa no estaba, soviética no estaba para volver a hacer una carrera armamentística para construir un escudo como este. Y bueno, ya habréis sospechado que era un farol, ¿no? No existía el escudo antimisiles, no tenía Estados Unidos la capacidad de construirlo, ni entonces ni en un tiempo futuro cercano, y era un simple farol, pero que tuvo un efecto tremendo y demoledor, ¿no? Sí, esa frase que dice, un buen ataque es una buena defensa, ¿no? Claro, el mejor ataque es la mejor defensa, ¿no? Precisamente Kasparov, que fue quizá el mejor jugador de la historia del ajedrez, él decía, el ajedrez es un juego de tablas, ¿no? Simplemente gana el que juega después del que comete el error. Entonces, si los dos juegan bien, como hemos visto en el soporífero último mundial entre Carlsen y Caruana, pues lo único que vamos a tener son tablas y tablas y tablas y tablas y tablas, hasta que llegaron a las partidas rápidas, donde por fin Carlsen pudo demostrar su superioridad, ¿no? Pero claro, si asegura la defensa perfectamente, pues es muy difícil que el ajedrez vaya hacia otro terreno, ¿no? Pues estamos ahí en tiempo más o menos. Sí, son una... El maestro Sun le gusta mucho hablar de opuestos, ¿no? Por ejemplo, lo directo, lo indirecto, lo duro, lo blando. Y hay uno que me gusta especialmente, que es lo ordinario y lo extraordinario. Y bueno, os voy a leer esta frase de la traducción, que es: en la guerra se usa lo ordinario para preparar el combate, lo extraordinario para asegurar la victoria. Claro, este es... No, sí, que lo comentaras. Sí, bueno, este es uno de esos opuestos que se dicen mucho y que también se hacen para definir al maestro Sun. Se dice, al maestro Sun solamente, eso que decíamos, estrategia occidental y oriental, dice, al maestro Sun solo le interesa lo indirecto, lo heterodoxo, lo que se desvía, etcétera, pero en esta frase ya veis que no, dice, se usa lo ordinario, se usa lo ortodoxo para preparar el combate y lo heterodoxo para asegurar la victoria. Pero si no lo preparas bien, no te vale de nada después lo heterodoxo. Digamos, tienes que hacer una gran preparación para luego poder improvisar. Por ejemplo, había una cosa que decía Orson Welles, ¿no? Decía, yo antes de una película hago montones de planes. Empiezo a hacer un esquema, el guión empiezo a anotarlo por todos lados, pienso en 40 cosas que voy a hacer al día siguiente en el rodaje, y dice, después, sin embargo, me voy al plató y hago una cosa completamente diferente, ¿no? Pero dice, pero si hago una cosa completamente diferente es porque he estado haciendo todas esas otras cosas, si no, no habría tenido la seguridad para poder hacer esa cosa diferente, ¿no? La cosa diferente se basa en una preparación, ¿no? Los grandes improvisadores, hay el libro de Derek Harman, me parece, sobre improvisación, que cuenta eso. Los grandes improvisadores son grandes preparadores, se preparan muchísimo, como sabéis, los que hacen comedia en los cafés, etcétera, pues se preparan mucho para poder improvisar, ¿no? Y efectivamente, hay que preparar mucho y después hay que improvisar. Pero eso lo decía también Clausewitz, el que decíamos de la estrategia occidental, decía, una cosa son los planes que haces y otra cosa es la batalla donde nunca sucede lo que tenías previsto, nunca sucede. Dice, los soldados de pronto les da la disentería, la diarrea porque han comido algo, cualquier cosa, estos se comportan valientemente, estos cobardemente cuando no te lo esperabas, de pronto llueve como le pasó en Waterloo a Napoleón y fue su final, precisamente esa lluvia terrible antes de la batalla de Waterloo, y entonces sucede lo imprevisto, a lo que Clausewitz lo llama fricción. Decía, la realidad siempre es rugosa, siempre tiene fricción, siempre es rasposa, ¿no? Nunca es como los planes que preparamos, ¿no? Sería una... El arte de la guerra es el arte del engaño. ¿Es necesario mentir? Claro, exacto, ¿no? ¿Por qué se llama el arte del engaño? Se llama el arte del engaño porque el maestro Sun comienza su libro diciendo algo así como: la guerra, lo más importante para el Estado, es el terreno de la vida y de la muerte, es el camino a la extinción o a la supervivencia, no puede ser ignorada, y enseguida añade, la guerra es el arte del engaño. O si la guerra es el arte del engaño y la guerra es lo más importante para el Estado, pues para el Estado lo más importante es el engaño, no solo en el terreno de batalla, sino en otros terrenos, ¿no? Y sí, seguramente el engaño es importante en muchos terrenos. Por ejemplo, es importante en el terreno de los guionistas, ¿no? Sí. Yo soy guionista y claro, nosotros nos dedicamos a mentir. Los guionistas lo que hacemos es mentir, nos pagan por mentir. Entonces a los novelistas también y a los cuentistas. Si hay aquí cuentistas, novelistas, cualquiera que se dedique a la ficción, pues le pagan por mentir. Así que esa es nuestra profesión, ¿no? Y lo que pasa es que tenemos a favor, en cierto aspecto, que nuestras víctimas desean ser engañadas, ¿no? Entonces, como desean ser engañadas, pues es un poco más fácil, ¿no? Es lo que llamaba Coleridge, supongo que se dice Coolidge, Coleridge, llamaba la suspensión voluntaria de la incredulidad, ¿no? Tú te vas al cine y dices, miénteme,
dime lo que quieras, que yo me lo quiero creer todo. Entonces tú te lo crees todo y disfrutas mucho, ¿no? Eso sería en el arte de la ficción. Pero yo creo que después en la vida real también, el engaño es fundamental. Si todos supiésemos exactamente lo que piensan los demás de nosotros, si ellos supiesen lo que pensamos nosotros de ellos, si se lo dijésemos a la cara claramente cualquier cosa que en cualquier momento se nos pasa por delante. Hay varias novelas y películas que tratan este tema y la vida se hace realmente dura, ¿no? Sí. Hay una frase de Oscar Wilde, ¿no? que encabeza el libro precisamente y que dice Oscar Wilde: el fin del mentiroso, que estriba sobre todo en seducir, en encantar, en dar placer, es la base misma de la sociedad civilizada, ¿no? Realmente el engaño, la mentira, incluso en el campo de la guerra, muchos de los engaños del maestro Sun precisamente son, como dije antes, para evitar momentos más sangrientos, ¿no? O sea que precisamente muchas veces ese engaño y ese desvío puede evitar el crimen, ¿no? No quiere decir que no pueda ser un verdadero criminal engañando además. Por supuesto que también lo puedes hacer, ¿no? Pero digamos que el engaño muchas veces ha servido también para evitar grandes matanzas y esto de yo voy con la verdad por delante y tal, y yo voy con mi verdad y tú piensas esto y yo pienso lo otro, pues no, tenemos que pegar a puñetazos. Pues no, te voy a mentir un poco y así no nos pegamos a puñetazos, ¿no? Vamos, ¿quién miente más? ¿Miento yo? ¿Mientes tú? Hacemos un acuerdo y entonces no nos pegamos a puñetazos, ¿no? Digamos, ¿no? Sería una... Pero ¿y si no quieres que te mientan? Ahora que estamos en la época de las fake news, de la posverdad... Claro, ahora estamos... Sí. Sí, ¿qué hacemos contra estamos esas mentiras? Contra las mentiras, ¿no? Estamos en un periodo que precisamente es el de la mentira, fake news, posverdad, etc. Pero bueno, se da una... Yo creo que hay una paradoja ahí, curiosa, ¿no? Ya vamos a ir terminando, ¿no? Pero yo creo que hay una paradoja que es simplemente que la... Estamos todo el rato hablando de fake news, de posverdad, etc. Pero esto precisamente las hace menos poderosas, a pesar de que han tenido sus éxitos. Tenemos ahí a Bolsonaro como reciente éxito y todo lo demás, ¿no? Pero a pesar de ello, el estar tan alertas y el estar hablando todos los días de fake news y de posverdad nos hace vigilarlas más y poco a poco se van arbitrando o haciendo ciertas medidas. Hay una basada en el blockchain, aquello de las monedas virtuales y tal, del Bitcoin, que permitirá detectar si una noticia ha sido modificada en su difusión, con lo cual se va entrando ahí, ¿no? Y simplemente pensar en décadas pasadas donde no se hablaba todos los días de la fake news y de la posverdad y sin embargo había fake news y posverdad que sobrevivieron no unos meses, sino años y años y años, y les voy a dar dos rápidas. Una es, por ejemplo, en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, el consejero de Kennedy y después de Lyndon Johnson, Robert McNamara, ya como 3 o 4 años antes de empezar a pensar en terminar la guerra, sabía que no se podía ganar y que no tenía sentido y que eso habría que interrumpirlo y que sería un desastre absoluto en todos los sentidos. Y hay grabaciones con el presidente, con el consejo, y lo dice claramente, no lo esconde. Y sin embargo se mantuvo esa fake news de que además se podía ganar y además se mentía, se decía que habían matado no sé cuántos vietnamitas que no lo habían matado, etc. Y durante años y años, al final afortunadamente la sociedad civil reaccionó, ¿no? Y en Estados Unidos y la guerra se pudo parar en gran parte por la reacción de la sociedad civil, ¿no? Y después otro ejemplo, pues con China, por ejemplo, la revolución cultural china se difundió durante años como una cosa estupenda y maravillosa que estaba sucediendo en China y ni más ni menos que Jean-Paul Sartre iba repartiendo el periódico maoísta por las calles diciendo que maravilloso lo que está sucediendo en China. Y ahora sabemos, y lo saben los propios chinos y ellos mismos lo cuentan evidentemente, que aquello fue terrible, que fue no solo la destrucción de la cultura, de gran parte de la cultura tradicional, sino además que los hijos denunciaban a sus padres y a sus maestros y los torturaban y asistían a la tortura y unas cosas que no te puedes imaginar. Y esa fake news, sin embargo, pues duró a lo mejor 10 o 15 años, por lo menos. Había personas como Simon Leys que lo denunciaba y nadie le hacía caso. Lo dijo en Francia y tal, y Sartre dijo, no, eso son tonterías, ¿no? Pues como veis, las fake news duraban más antes que ahora, ¿no? Entonces sí que es verdad que son poderosas, siempre las ha habido. Ahora el hecho de que hablemos mucho de ellas es bueno, es beneficioso, el hecho de que estamos un poco obsesionados, ¿no? por la fake news, ¿no? No, para terminar, desarrollas las 100 reglas al final del libro, las 100 reglas del engaño y la estrategia, y algunas no tienen estas connotaciones un poco negativas, como por ejemplo, una de ellas es ser generoso. Claro, una de las... Hay que aclarar que aquí, bueno, en primer lugar, hemos hablado un poco de la magnífica traducción de Ana, que realmente me parece excelente, o sea, es un placer leer El arte de la guerra tal como está traducido por Ana, y además las 36 estratagemas, que también lo ha traducido, que son como reglas muy extrañas que hay que suenan muy chocantes. Por ejemplo, hay una que dice, consigue un jade con un ladrillo. ¿Qué es esto? Pues, entonces luego lee la explicación y ves que es muy interesante la explicación. También la
lo ha traducido ya a las 36 estratagemas, y entonces a partir de la estratagema número 36 he ido añadiendo más reglas del engaño y de la estrategia, algunas tomadas del propio libro, otras de otros autores chinos. Hay una de Confucio, por ejemplo. La de Confucio es: yo antes escuchaba lo que la gente decía que iba a hacer y esperaba que lo hicieran, ¿no? Dice, ahora lo que hago es más bien escucho lo que dicen que van a hacer, espero a ver lo que hacen y entonces opino y si me fío o no me fío, etc., ¿no? Primero observo, ¿no? Y entonces pues ahí desde el 37, desde la 36-37 hasta la 100, pues son 100 reglas, ¿no? Algunas son mías, etcétera, y otras son de otras culturas, etcétera. Y esta de ser generoso, precisamente, es curioso porque tú dirías, claro, esta es una buena regla, qué positivo, ser generoso, qué estupendo. Pero seguramente es una de las más tramposas, porque en realidad ser generoso se emplea porque sabes que si eres generoso vas a obtener algo a cambio, un beneficio, ¿no? O sea, que parece como la más estupenda y a lo mejor es la más traidora, ¿no? En ese sentido, ¿no? De hecho, en Japón, en China también, pero en Japón todavía más, hacer favores es muy peligroso, ¿no? Porque si haces favores, al que le has hecho es peligroso para el que le haces el favor. Al que le has hecho el favor está obligado a devolvértelo y se establece ahí una especie de relación de contrato de este me hizo un favor y yo todavía no se lo he devuelto. Mientras más grande sea el favor, más peligroso es el asunto, porque estás como casi como esclavo del otro hasta que le consiga devolver el favor ese que te hizo una vez, ¿no? O sea que son las que parecen buenas, a lo mejor son malas y al revés, ¿no? Esta tiene que ver con conocerse a uno mismo, ¿no? No confíes a ciegas en tus propias opiniones y mucho menos en tus propias estadísticas. Claro, efectivamente, ¿no? Uno de esto de conocerse a sí mismo y conocer al enemigo, una de las cosas en las que menos nos conocemos es que no nos observamos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces hacemos una especie de estadísticas mentales donde vemos que siempre ha pasado esto y decimos, no, si lo tengo muy observado y tal. Pero tengo que decir que no nos conocemos, todos creemos que tenemos una gran intuición, no la tenemos, tenemos que revelar ese secreto, que está demostrado además, se podría hablar de ese tema ampliamente, pero simplemente creemos que la tenemos y no la tenemos. Entonces, tenemos que encontrar maneras externas de observarnos a nosotros mismos, maneras de registrar esa observación, ¿no? Escrito, grabado, etcétera, para realmente ponernos a prueba, porque solamente vemos, una de las cosas que pasan es que solamente vemos lo que confirma nuestras ideas, y si solo vemos lo que confirma nuestras ideas, no vemos lo que no lo confirma, por lo tanto nunca archivamos lo que está refutando nuestras ideas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las estadísticas propias que todos nos hacemos y que son casi todas falsas. Bueno, y la última que es... La última ítem. No uses estratagemas. Claro, la última es no uses estratagemas, precisamente por esta paradoja un poco que hemos comentado. Cuando todo el mundo usa engaño, cuando todo el mundo usa estratagema, cuando todo el mundo está usando fake news, etcétera, pues ya no te crees nada. Y si no te crees nada, pierdes la confiabilidad. La confiabilidad es una de las cosas más importantes que puede tener una persona. Te puedo decir, Ana es muy confiable, es una persona que todo el mundo confía en ella, en mí no, en mí yo como que desconfían de alguna manera, pero Ana tiene esa virtud que es muy difícil de adquirir realmente, porque no sé si es natural, no diría que es natural, porque no estoy muy a favor del instinto, pero realmente lo tiene. Y la confiabilidad es muy importante, y por ejemplo hoy en día seguramente vamos a ir notando que los organismos o las personas o los estados que empiezan a ser más confiables, por ejemplo, Trump ha tenido varios éxitos, digamos, pues se ha reunido con Kim Jong-un, cosa que nadie había hecho, todo lo demás, pero ya todo el mundo le conoce. Ya todo el mundo conoce que no se puede fiar de nada de lo que te diga hoy, porque mañana te va a decir otra cosa. Y entonces eso es una desconfianza absoluta hacia cualquier cosa que haga Trump que le va a hacer ir perdiendo cada vez más efectividad en esta estrategia de ser imprevisible. De decir, digo esto, que me cae muy bien Alemania y mañana me cae muy mal Alemania. Y ahora que el Brexit es fabuloso y que luego es malísimo, etc., ¿no? Y entonces la confiabilidad es muy importante. Si usas siempre estratagemas, el truco se detecta, ¿no? Igual que con las fake news, ¿no? Sí, si queréis ahí, yo creo más. Hemos hecho una visión que es muy general del libro. El libro es como un ensayo sobre la estrategia por un lado y después el arte de la guerra por el otro lado, pero las dos cosas están unidas, digamos, como un buen organismo, ¿no? Pero bueno, hay muchas más cosas que comentar, pero una visión en algunos de los aspectos, ¿no? No hemos hablado de los espías. Hemos hablado de los espías, que es muy importante, ¿no? Que el maestro Sun dice que hay que hacer una madeja invisible de espías, con 5 tipos de espías muertos, vivos, dobles, etcétera, y trabaja mucho ese tema, ¿no? Bueno, pero ahí está. Sí. Si queréis hacer algo. Pues, bueno, sí, si os parece... ¿Alguna pregunta? Eso. Creo que habéis hablado un poco de la parte que ha hecho Ana. Un poco de la parte que ha hecho Ana. Bueno, la parte que ha hecho Ana... ¿Por qué decidiste que tú podías hacer una traducción más interesante o más... Nos pedimos, pero así... Yo creo que
Que por qué decidiste que podía ser interesante o novedoso o aportar algo a hacer una nueva traducción de un libro del que se han hecho tropecientas mil versiones, por ejemplo. A ver, a priori no lo decidí de esa forma, claro, porque de hecho pensaba que era incapaz de hacerlo. Lo que pasa es que te pones a trabajar, vas trabajando el texto y al final pues nuestra intención sobre todo era hacer un texto un poco más comprensible, con un español fluido, fijarnos sobre todo en la estrategia, porque hay estupendas traducciones, como has dicho, hay fantásticas, muy buenas. Pero queríamos darle pues, al texto un poquito más de comprensión. Sobre todo. Menos académico, menos filológico. Menos Vamos, filológico, las bien. traducciones de Galvani y de Ramírez Bellín son extraordinarias. Vamos, es una cosa que no... Son más académicas. Nosotros sin renunciar a lo académico porque nos gusta a los dos, pero hemos hecho algo pues, un poquito más accesible. Más coloquial. Más accesible. Sí, pero también es que este es un libro que cualquier traducción es interesante, es decir, son diferentes, coinciden más o menos en todos los aspectos las traducciones, pero, por ejemplo, mi padre coleccionaba versiones del Tao Te Ching, tenía como 15 versiones diferentes en inglés, francés, italiano, español, etc. Y también de Omar Khayyam, ¿no? El poeta Omar Khayyam, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cada una de ellas te aporta algo nuevo, un matiz diferente. Yo creo que pues ahí aportarán a la suya y Todas creo que tienen tiene su... formas sí. diferentes. Hay algunas que están como si fuera en verso. La de Sí, Minford. la Minford, una inglesa muy buena, está... Y bueno, nosotros hemos incluido una dividida y luego otra todo el texto. toda corrida. No. Si bien el libro se llama El arte del engaño, ¿qué hay de que la mejor mentira es la verdad? Sí, exacto, eso es muy buena. ¿Ves? Precisamente, la mejor mentira es la verdad y se practica y lo recomienda, digamos, el maestro Sun también en ese no en el maestro Sun, en una de las 36 estratagemas, ¿no? Precisamente cuando dices la verdad y nadie te cree, ¿no? Precisamente hay un apartado que se llama los espías que espían a los espías, que espían a los espías, que espían a los espías, ¿no? Digamos que esto es una cosa que al final dices, ¿quién está diciendo la verdad? Y muchas veces lo más potente realmente es decir la verdad y que nadie sabe que esa es la verdad, ¿no? Y también en lo que se llama el problema de Orwell, por ejemplo, ¿no? Decir la verdad, pero sumergirla en tantas mentiras que tú dices, la verdad yo la puse ahí. Puede usted consultar y verá que en el periódico está ahí la verdad. Lo que pasa es que le he contado tantas otras cosas que no ha podido usted ya distinguirla, ¿no? Eso también es una... efectivamente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pero también le puedes dar la vuelta a eso y tener la fama de que siempre dices la verdad para que cuando mientes nadie sea capaz de detectarlo. Así es, así es. Eso es lo de indirecto y directo. Lo directo y lo indirecto no son cosas fijas, son precisamente si tú siempre haces esto, cuando hagas eso, otra cosa como tú dices, Natalia, ¿no? Pues entonces sorprenderá, ¿no? Si siempre atacas frontalmente, pues el día que atacas desde los lados sorprende, pero si siempre atacas desde los lados, a lo mejor el ataque frontal es sorpresivo y de pronto se convierte en lo extraordinario ese ataque frontal, por ejemplo, ¿no? O sea que... Tener esa flexibilidad. Claro, exactamente, ¿no? Sí, pero siempre es lo que dice el maestro Sun, no ser previsible, ¿no? Intentar no ser previsible. Dice incluso que el estratega no debe ser previsible ni para sus propios soldados, ni para sus propios generales, ni lugartenientes, etcétera, ¿no? Entre otras cosas porque muchos soldados que son mandados a una muerte segura para una estrategia superior, pues no irían a una muerte segura si supiesen que les están mandando simplemente para que se sacrifiquen y tú consigas llegar al otro lado, ¿no? O sea, que digamos que aquí habría... pero sí. Hola, yo quiero saber esa accesibilidad de la que habláis, llega por ejemplo para que mi hijo de 11 años pueda leerlo y entenderlo y aprender algo. ¿Es un libro bueno para regalar estas navidades, por ejemplo? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que sí, Juanito, ¿no? Juan ya. Pero introducirte en el arte del engaño y de la guerra... Bueno, es como esto del pulso gitano, se puede conseguir convertir en el próximo campeón del pulso gitano mundial, no universal, ¿no? ¿Haces deporte? ¿No? Bueno, ¿Fútbol pues hace, mira, por ejemplo? pues ¿En el fútbol muchos sí? futbolistas, entrenadores y deportistas utilizan
hice taekwondo también. Ah, sí, Oh, pero pues entonces ya perfecto. estás preparado para todo. En artes marciales, en fútbol, pues el arte de la guerra, vamos, tiene muchísimos Sí, sí. seguidores. Sí, sí. Yo creo que sí, lo puedo entender perfectamente. Lo disfrutará. Yo, de hecho, ¿cuántos años tienes, Juan? 11. Yo, de hecho, el lector ideal para el que yo escribo todos mis libros es de un chaval, un chico o una chica de 14 años. Digamos, el que tengo en mente, no tengo en mente un académico, un erudito. Todos mis libros los pienso que lo lee un chico o una chica de 14 años muy inquieto o inquieta, muy curioso, curiosa, que le gusta conocer el mundo, que tiene mucho anhelo de descubrir cosas nuevas. Ese es el lector ideal que yo tengo. No tengo los otros lectores que puedes decir, no, ese académico va a decir, oh, qué libro tan estupendo. No, ese es el, tú tienes 11, pues vamos. Y siendo hijo de Rousseau, vamos, seguro que está muy adelantado para tu edad, ¿no? O sea que no me cabe duda de que sí que son una buena lectura. Bueno. ¿Qué más? Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Ernesto? Hola. Espera. Buenos días. Hemos hablado de que contar historias o ser guionista es engañar también. ¿Qué aplicaciones tendría el arte del engaño en la narrativa? Es decir, por ejemplo, ser imprevisible es una de ellas, Sí. aunque a veces también, por ejemplo, en las películas de terror modernas se caen. Me has engañado otra vez, en la cuarta ya no me engaña, ya sé que va a suceder algo que no es verdad y tal. Pero ¿qué otras aplicaciones podría tener? ¿Eso sí? Bueno, yo muchas, porque de hecho yo soy profesor de guión precisamente y yo le digo a mis alumnos, por ejemplo la semana pasada lo hice con un curso, les enseño un vídeo de un mentalista que mete ideas en la cabeza de los demás, y les digo, nosotros somos mentalistas, de Derren Brown, ¿conocéis Derren Brown, no? Pues dice, pues nosotros somos mentalistas, nosotros tenemos que meter ideas en el espectador para que el espectador acepte las soluciones que le vamos a dar, los desenlaces que le vamos a dar. Tenemos que sembrar ciertas cosas. Hay una muy famosa, una de las estratagemas de guion, hay muchísimas, pero una muy famosa es el rifle de Chekhov, ¿no? El rifle de Chekhov es esa famosa que decía Chekhov acerca de los cuentos, decía, si tú en un cuento mencionas un rifle que está puesto en la pared y lo señalas de manera clara, lo vas a tener que utilizar después, ¿no? Digamos, has sembrado ahí, has puesto una semilla y el espectador cuando vea que se usa el rifle le va a dar no solamente una sensación de completitud, le va a dar una sensación de completitud de que todo el relato está perfectamente enlazado. Y nosotros tenemos que jugar precisamente con meter estas ideas en la mente del espectador. Yo tengo un método que se llama método empático, precisamente, que es ponerse en el lugar del espectador, ¿no? Y lo hago con mis alumnos para revisar sus guiones, y precisamente la cosa consiste en que tú intentes saber qué es lo que está pensando el espectador, que no es tan difícil como parece. Parece difícil, pero no es tan difícil como parece. Y entonces, saber lo que está pensando para dos cosas, lo que decías un poco y lo que decía también Natalia, ¿no? Mi hermana, el asunto de, en algunos casos, para sorprenderlo, sabes que está pensando esto, entonces le vas a dar una sorpresa, y en algunos casos para darle satisfacción. Sabes que está deseando que pase esto, como es otra herramienta narrativa que es la tensión sexual no resuelta, que consiste en que algo que parece que va a haber sexo o no sexo, de los sexo, va a pasar algo y se prolonga, que lo habréis visto en muchas series de televisión, se prolonga, al final pues hay que cerrarlo. En el cine se llama tensión sexual resuelta, porque si no la resuelves al final se queda el espectador un poco insatisfecho, ¿no? O sea que... Sexo tántrico. El sexo tántrico, ¿no? Que se prolonga en una serie de 14 temporadas, por ejemplo, ¿no? Podríamos, ahí practicaríamos el sexo tántrico precisamente, ¿no? Que tiene cierta relación con el arte de la guerra. Precisamente el arte de la guerra se usó en China, porque muchas veces decimos, oye, estas aplicaciones del arte de la guerra a la empresa, al marketing, todo esto es un poco de formar el texto, tal, no sé qué. Pues resulta que lo hicieron los chinos desde el principio. Los chinos aplicaron el arte de la guerra al sexo fundamentalmente, donde el varón era el estratega y la mujer era el enemigo, ¿no? Lo tenían así como muy claro planteado. Y en la medicina, por ejemplo, también usaban el arte de la medicina diciendo cuándo había que atacar a una enfermedad, cuándo era bueno el ataque, cuándo no era bueno, cuándo había que esperar un poco, etcétera, ¿no? O sea que ellos ya lo aplicaron a todos esos terrenos y precisamente todo esto del sexo tenía mucho que ver con lo tántrico. Sabéis que cuando llegó el budismo a China, pues impregnó toda la cultura china también, y sí, el sexo tántrico no es casualidad, es real. Con el arte de la guerra, quiero decir, ¿no? ¿Una pregunta por aquí? ¿Podéis preguntar de una cosa que no hemos comentado nada parecido? O cómo son los chinos, o cualquier cosa que... Yo, no hemos dicho también una cosa importante, ¿no? Que este libro es un libro de amor a la cultura china, ¿no? Yo creo que
que es una gran pena. Realmente me da mucha tristeza que no se aprecie la cultura china como debería apreciarse, ¿no? Por ejemplo, la cultura japonesa tiene mucho prestigio, pero la china no lo tiene, ¿no? Y entonces eso me parece injusto. Muchas de las cosas de la cultura japonesa proceden de la China, además, como sabéis, hasta el sushi procede de China, ¿no? Y hasta el juego del Go también procede de China, o sea que vamos, empezamos a hacer la lista, pues prácticamente todo procede de China y no se reconoce esa cultura. En parte, como dije antes, es por la revolución cultural. Los propios chinos destruyeron su cultura tradicional y ahora la están recuperando. Los institutos Confucio, precisamente, una de sus misiones es también eso de la difusión de la cultura china, con el aprendizaje de la lengua, etc., ¿no? Y yo creo que hay que recuperarla. Los propios chinos, es verdad que lo han pasado muy mal, que ahora pueden parecer que están obsesionados con el dinero, pero ¿cómo no van a estarlo después de todo lo que ha pasado? Es lógico, es una fiebre que se irá pasando poco a poco y la cultura china poco a poco irá emergiendo, y yo creo que nos daremos cuenta de que es la única cultura que se puede comparar con la grecolatina en cuanto a riqueza. Realmente, incluso la grecolatina judeo-cristiana occidental, o sea, digamos, todo junto lo tiene China también, ¿no? Y entonces es una pena que no se conozca, no conozcamos los nombres. Por eso he intentado de la tragedia shakespeariana un poco para mostrar que estos personajes son tan importantes como las guerras napoleónicas. Esa guerra entre esos dos reinos es tan importante como las guerras napoleónicas para el futuro del mundo, del planeta entero, ¿no? O sea que bueno, eso sería también un canto de amor a China, ¿no? Yo creo que eso es también el libro, ¿no? Más o menos. Así que si queréis preguntar sobre algo de los chinos, pues podéis preguntar. Si me permitís, aprovecho para comentar que justo detrás de esta sala tenemos una pequeña biblioteca que es abierta a todo el mundo. No tenemos servicio de préstamo, pero sí podéis venir y consultar libros. Tenéis, pues bueno, desde el arte de la guerra a multitud de libros clásicos chinos, traducciones diversas en inglés, en español. Y bueno, pues que podéis venir a consultar los libros cuando queráis. Eso sería... Dime, Rosy. Hola. A ver, yo no soy muy ducha en temas bélicos. No me he memorizado los nombres de las grandes batallas, ni de los grandes estrategas, correcto. Pero sí que me he dado cuenta que si ahí estáis demostrando que puede haber una estrategia para medicina, para el sexo, para batalla, quiere decir que también puede haber una manera de ayudarme a modo personal. Por ejemplo, hacer una estrategia para convivir con el resto de las personas. ¿Sí? Llevarte bien en una comunidad, llevarte bien en un negocio, en tu trabajo, también me puede ayudar. Sí. ¿Por qué parte me recomiendas? Bueno, habría que pensarlo, pero vamos, yo creo que sí que te puede ayudar. Primero, lo que decía antes, el engaño puede ser bueno, puede ser malo, son cuáles sean tus intenciones. Si tus intenciones son la convivencia, que es una magnífica y maravillosa intención, pues entonces hay muchas reglas de la estrategia en la que puedes tener esto, ¿no? Bueno, hay muchísimas... Hay una de las reglas, ahora no se me está ocurriendo, pero Rosy, las buenas te las voy a decir porque me van a venir después, así de golpe pues justo no me viene, pero él dice, por ejemplo, cuidar las alianzas mucho, etcétera, y bueno, no confundir, esa es una de las reglas, no confundir tus deseos con la realidad, no ser capaz de ver el mundo tal como es, y entonces... Claro, muchas veces no nos llevamos bien con los demás, no convivimos bien, etcétera, porque en realidad tenemos una idea del mundo que no es el mundo tal como es, y los otros también tienen su propia idea del mundo y chocan las dos ideas del mundo, etcétera, y somos muy cerrados a entender que alguien pueda tener otra visión diferente, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es un aspecto, por ejemplo, interesante, y ahí el maestro Sun da varias en ese sentido, y yo también en las 100 reglas del engaño y la estrategia, ¿no? De hecho es una de ellas, no confundas tus deseos con la realidad. Eso me lo decía siempre mi padre y me venía abajo, decía, vaya hombre, yo que pensaba que ya había conseguido todo lo que tal, pues resulta que no, ¿no? Pues cosas así son importantes, pero hay mucho más. Yo creo que cuando ya tienes además un buen objetivo, digamos, pues entonces la estrategia te sirve igual para el buen objetivo que para el malo, precisamente, ¿no? Y no lo he dicho, que precisamente el libro se puede considerar que es como una especie de manual del engañador, del mal, etcétera, tal, pero no, yo lo considero de otra manera. Es más o menos un secreto, pues lo digo aquí en petit comité y no lo contéis por ahí, pero yo considero el libro que es un antídoto. Es un antídoto contra el mal engaño. O sea, igual que aquí, gracias al libro, también podemos conocer cómo nos engañan. Entonces, estar más prevenidos también para ciertos engaños y ciertas mentiras dolorosas y
y malas y mal empleadas, y podemos estar prevenidos contra ellas, ¿no? O sea, que no es solo un manual para aprender a engañar, sino para no ser engañado, ¿no? Todo lo que tiene el maestro Sun se puede volver para ti o para el otro. Siempre tienes que pensar, lo que yo uso para no cometer yo ese error, por ejemplo, los generales, analiza los generales, los pecados, los defectos que pueden tener, como ser muy orgulloso, ¿no? Por ejemplo, como ser iracundo, ¿no? Cómo puedes aprovechar eso, pues tienes que hacerlo evitando que en tu bando haya generales así, y si los hay en el otro bando, aprovechándolo, ¿no? Digamos que todo se puede dar la vuelta para, me lo aplico a mí, se lo aplico al otro, ¿no? Y me lo aplico a mí positivamente y me lo aplico a mí negativamente, o sea que se multiplica el sentido de manera asombrosa, ¿no? De hecho, alguna vez hemos descubierto alguna traducción errónea de algún pasaje del maestro Sun, y resulta que es muy interesante esa traducción errónea, y de pronto te da una visión que dice, hombre, pues no está mal tampoco esto, no está mal pensado, a pesar de que está mal traducido, ¿no? O sea que del error se aprende mucho. Yo soy un gran defensor del error, o sea que también del error se aprende muchísimo, ¿no? Y ya hablaremos de eso, Rosy, que seguro que sabes más ideas, seguro que sí. El tema que dices, la convivencia, vamos. Blanco dentro del negro, negro dentro del blanco. Eso es la yin-yang. Sí, por ejemplo, aquí con el yin-yang, exacto, ¿no? Cada cosa tiene un poco de lo otro, y hay que... curiosamente el maestro Sun no es nada yin-yanesco, ¿no? Digamos, también se ha dicho que es yin-yanesco, los opuestos y tal, y no lo es en absoluto. La vez que utiliza yin-yang no lo ha traducido como... El presidente Ana ha tomado una decisión difícil, que es dejar en un lugar, pero no en otros, ¿no? Tao, la palabra Tao, la famosa palabra Tao, sin traducir, ¿no? Cosa que muchas veces es exotizante, pero creo que está justificada en ese caso. Y yin-yang, sin embargo, lo has traducido. ¿Y qué has puesto de yin-yang? Lo soleado y lo oscuro. El oscuro, ¿no? Lo soleado y lo sombreado, el sol y la luz. No tiene que ver con la escuela del yin-yang. Porque no se refiere nada de opuesto, del yin y el yang, etcétera, sino que se refiere a que una montaña tiene un lado en sombra y un lado en luz, que es la etimología de la palabra, al parecer, ¿no? Que es la etimología, ¿no? Y claro, la misma parte de la montaña puede estar en sombra por la mañana y en sol por la tarde, con lo cual veis que no son dos opuestos fijos inmutables, sino que uno se puede convertir en otro. Lo que dice Gabriel, ¿no? Lo negro en lo blanco, lo blanco en lo negro, ¿no? Ahí siempre hay surge lo otro de ahí, ¿no? Pero él no es nada yin-yanesco, digamos, en el sentido de opuestos, enfrentados, masculino, femenino, todo esto. No es así, simplemente sí que lo entenderlos, usar lo directo, etcétera, ¿no? Hola, soy Rosa. Quería hacer una pregunta. Bajo mi ignorancia, ¿en la cultura china se aplica también el día a día del arte del engaño? Ana, que sabe más de... ha estado allí mucho, ¿no? ¿Qué piensas? O sea, se aplican en su día a día, el arte del engaño lo aplican, ¿no? Mienten mucho los chinos, vamos. Mienten lo normal. Mira, yo tengo amigos chinos y amigos argentinos. Mienten por igual, yo creo. O sea, son seductores por igual, que quizás es más positivo. Muchas gracias. Sí. Por la parte que te corresponde. ¿También tú vienes a argentino? Sí. Sí. A veces. A veces sí. A veces soy chino. Cuando estás estupendo eres argentino, cuando te... Bueno, se dice que utilizan métodos indirectos, que no te dicen las cosas así a la cara brutalmente, pero bueno, yo tengo amigos que cuando cogen confianza te dicen barbaridades. Pues no echallar, ¿no? Que si te ve gordo dices, está gordo. Está gordo. Claro. No Eso también, pero luego cuando vas conociendo a muchos chinos es que te lo dicen, o sea, no... Pero hay una gran diferencia entre la manera de actuar, digamos, realmente. Yo creo que al final todos, yo pensaba si yo, por ejemplo... Trato, digamos, habitual. Hay una gran diferencia entre la cultura china y lo que puede hacer la cultura occidental. Yo creo que hay más semejanzas que diferencias. Pienso yo, vamos... Creo que no... Yo diría que sí hay... Es verdad que sí que hay más semejanzas que diferencias, pero también es cierto el tema de llevar las cosas de manera indirecta, ¿no? ¿no? Utilizando estrategias. Claro. Sí, no, es que es así. Es decir, a lo mejor en la cultura china, pues bueno, es cierto que por lo general se utiliza más el escuchar, diría yo, ¿no? Y después, eso que hacemos nosotros, ¿no? De interrumpirse mientras uno habla, yo creo que no... Esto no suele suceder, es decir, uno escucha, reflexiona y luego habla. A mí siempre me sorprenden los chinos cuando hablan, la capacidad dialéctica que tienen y la manera en la que
por lo general, esto es una impresión personal, pero bueno, la manera en que se organizan las ideas en la cabeza y cuando te hablan muchas veces te dicen primero esto, segundo tal, tercero tal, como si tuvieran un discurso ya hecho de algo que acaban de pensar en ese momento, ¿no? Eso me sorprende mucho. Lo encuentras en el arte de la guerra, las enumeraciones, cómo explican y cómo argumentan así. Pero es educacional. Sí, es educacional. Sí, claro, que si todo es seguramente educacional, ¿no? Como decía Confucio... Ya llegaremos, cuando seamos 1.500 millones, a lo mejor llegaremos sí, también hay que tener en cuenta la evolución misma de la cultura china, de toda la historia reciente china, etcétera. Digamos que también la cultura tradicional pues fue modificada de manera bastante brutal, ¿no? Si leéis La alegría de vivir de Lin Yutang, escrito en 1920-1930, veréis que define al chino como una persona simpática, bromista, que siempre está buscando truán, un poco así, todas estas características. Y ahora no lo encuentras tanto, también tienes que tener en cuenta la situación política y todo lo demás, hace que sean menos expansivos en cuanto vas con la cuando tienes amigos, realmente sale el cachondeo, o sea, es que es como, y es un poco parecido a los españoles, ¿no? En el sur lo encuentran muy parecido, un carácter muy parecido, ¿no? Pero es verdad lo que decías de cómo ordenan el discurso y también cómo planifican. Son mi amigo Chayanne calcula muy bien todo, ¿no? Y ahora agosto y este paso, y bueno. Sí. Pero después eso, Confucio decía, bajo los 4 mares todos los hombres son iguales, ¿no? Pues toda la cultura, pues, ¿no? Yo creo que esa cosa universal de la cultura china también está. Bueno, si queréis más. Tengo una preguntita. Sí. Para Ana principalmente, bueno, para los dos, ¿qué dificultades has encontrado? Es un poco amplia, pero a la hora de traducir el libro, El arte de la guerra, y si te has basado también, o sea, has consultado otras traducciones que ya existían, ¿cómo lo has hecho? Sí, he consultado todas las traducciones que he podido, porque como dice Humberto Eco, ese es el trabajo del traductor y vamos, todo lo que podía. Inglés, francés, italiano, chino sí. Y español, y catalán, incluso de una en catalán. Sí. Como 5 o 6 idiomas. Y bueno, sobre todo ha sido con los caracteres, porque algunos han cambiado de significado, ha sido un poco complicado. Ha sido... yo al principio quería hacerlo un poco más, eso, lo que comentaba antes, un poco como si fuese en verso. Pero ahí estuvimos discutiendo mucho porque Daniel pensaba que a lo mejor el público no estaba preparado, ¿no? para que difícil también el discurso a lo mejor se perdía, lo hemos hecho cortado pero no verso, no he buscado rimas ni nada parecido, ¿no? Porque eso es como demasiado, ¿no? En principio estoy en contra de traducir las cosas con rimas si tienen rima en el original porque lo vas a deformar, ¿no? En sentido, ¿no? No, precisamente como es un texto tan traducido, pues hay cosas que no podíamos variar, ¿no? Por ejemplo, el mismo título. El arte de la guerra no se llama así el libro. Claro, se llama Los métodos soldadescos, se puede traducir literalmente, pero claro. ¿Quién va a traducir los métodos soldadescos de Maestro Sun hoy en día? Nadie entendería el libro, ¿no? Un poco, ¿no? Y bueno, ha habido capítulos un poco duros, todos los capítulos, hay 3 capítulos sobre el terreno, que son un poco secos, son un poco más duros, hay muchas diferencias de terreno, no sabíamos muy bien encontrar las palabras, cómo distinguir los escenarios bélicos de los terrenos, eso ha sido bastante complicado. Y luego ha habido otros capítulos que han estado muy bien, más divertidos, digamos, como el de los espías, estimulantes, el primer capítulo es fantástico. El potencial también. estratégico. Nos costó también mucho encontrar una palabra para el potencial estratégico, el SHI, y al final, quitándole, cogimos el de Albert Galvani porque nos parecía el más acertado. Sí, creo que es Galvania, a pesar de que podría ser Galvani, pero es que él es vasco en realidad. Conserva el nombre de Galvani, pero se dice Galvani, lo dijo en una ocasión. Y no sé, y bueno, y también muchas veces yo estaba muy pegada al texto y también me intentaba alejar un poco, ¿no? Para hacerlo sobre todo más comprensible. Eso es que sí me costó. Pero sí, eso es normal, ¿no? Sí, también lo que decía el amigo Alex Jimin, ¿no? Lo contamos al principio, ¿no? Que decía
una traducción lo primero que debe cuidar es el sentido, ¿no? En segundo lugar el estilo y en tercer lugar la belleza, ¿no? Entonces la última tarea fue la belleza precisamente, ¿no? Intentar darle la belleza al texto que creemos que tiene que tener, ¿no? El arte de la guerra lo tienes integral dentro del libro, está integral, sí. Son fragmentos, comentados, y como amante de la cultura grecolatina, un poco ya evolucionada, si lo contrastas con El Príncipe, y aquí a lo mejor hay alguna clave de comparativa chino-occidental, sí. A grandes rasgos, ¿qué diferencias verías? Pues con El Príncipe de Maquiavelo, en principio, porque Maquiavelo después tiene un libro que se llama El arte de la guerra, precisamente, ¿no? Pero el arte de la guerra, curiosamente, es bastante antiguo de Maquiavelo y no ofrece grandes novedades. Sin embargo, El Príncipe sí. El Príncipe yo lo veo muy semejante, lo veo muy en la misma línea del maestro Sun. Realmente lo que hacen los dos es esto que decíamos antes, ¿no? Contar las cosas que estaban más o menos ocultas, ¿no? Y yo creo que ahí el Príncipe, en esto de que todos los medios son posibles, todos los medios son válidos, si quieres conseguir un objetivo, ¿no? Después ahí ya tenemos que nosotros poner la moral, la ética, etcétera, ¿no? Pero, digamos, el príncipe o el general debe usar todos los medios a su alcance para conseguir su objetivo, etcétera. Yo creo que coincide muchísimo, realmente Maquiavelo y el maestro Sun y otros personajes, muchos de ellos chinos, son maquiavélicos, es decir, es injusto que los llamemos maquiavélicos, porque en realidad Maquiavelo fue 2000 años después de todos estos personajes, y uno de ellos es el maestro Sun, otro es Li Shi, que es el canciller del primer emperador, que era tremendamente maquiavélico, otro es un filósofo que se llama Han Feizi, que también era tremendamente maquiavélico, otro es un indio que se llama Kautilya, que escribió una cosa que se llama Arthashastra, que es igual arte de la política, que es igual que el príncipe de Maquiavelo, y entonces deberíamos llamarlos lisistas o suncinianos en vez de maquiavélicos, porque realmente, y el señor de Shang, que ese ya no te quiero contar, ese ya era impresionante, ¿no? Y entonces, pues yo creo que coincide muchísimo. La pregunta que tú hacías es, sí, yo creo que el príncipe y el arte de la guerra de Maestro Sun coinciden muchísimo, podrían ser perfectamente coetáneos, no habría ninguna razón para no considerar que viviesen en la misma época, realmente muy coincidentes. Se diferencian de otros autores, entre ellos tienen un parecido con el cardenal Mazarino, con su arte también que es muy interesante, ¿no? El cardenal Mazarino, sabéis que recomendaba, por ejemplo, que las ventanas se pintasen de negro por dentro y por fuera, los postigos y tal, para que nunca supiese nadie si está dentro o está fuera, ¿no? Y que si venía alguien y entraba, estaba leyendo un libro, pusieses otro libro encima para que nadie supiese qué libro estaba leyendo en ese momento. En fin, este tipo de personajes coinciden bastante con el arte de la guerra del maestro Sun y entre ellos Maquiavelo, sin ninguna duda. Sin duda, sí. Bueno, y si no tenéis alguna pregunta más. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana y Daniel, ha sido súper interesante y súper ameno, y gracias a todos por vuestras aportaciones. Y nada, aquí os esperamos a la próxima. Muchas gracias.